Tenemos un tema muy interesante. Ya vi que empezaste a grabar, perfecto. Hoy precisamente vamos a hablar de esas metodologías disruptivas, ¿sí? O las metodologías que nos llevan a innovación. Vamos a tratar de conocer algunas. Mañana tenemos nuevamente otra sesión y pues vamos a hablar de algunas otras, ¿de acuerdo? Entonces hoy, como nos lo dijo Cristina, pues vamos a hablar de tendencias y metodologías innovadoras, ¿vale? Que están muy centradas en la educación. Realmente la gran mayoría de esas tendencias vienen de otros sectores. Entonces uno escucha hablar de design thinking, uno escucha hablar de, no sé, de escape room, ¿vale? Pero son tendencias y metodologías que vienen de otros escenarios. Aquí lo que vamos a intentar es, les voy a contar de qué se trata cada una de estas tendencias y hacia dónde la apuntan y cómo lo podemos aplicar en educación. Pues claramente tiene que ver con un término, cuando hablamos de metodologías y todo este tipo de cosas, estamos hablando de un término que se implementó hace muchos años y era todo lo que estaba relacionado con lo disruptivo, ¿sí? La palabra, decíamos, metodologías disruptivas para el aprendizaje. Realmente yo siempre he considerado que nosotros todo lo que hacemos en educación y todos los cambios que hacemos, las propuestas que hacemos, tanto en evaluación como en material, como en tecnología, todo este tipo de cosas, siempre para mí son disruptivas, ¿sí? Porque lo que buscamos es realmente como impactar a los estudiantes, impactar su atención, su concentración, su memoria y claramente todo lo que tiene que ver con aprendizaje, ¿vale? La palabra disruptivo se utiliza, como lo dice ahí, como un adjetivo para indicar una ruptura brusca, ¿sí? Y muchas veces pasa eso en nuestras aulas de clase. Nosotros llegamos con algo nuevo y el estudiante siente que algo está pasando en todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje y que algo está cambiando. Sí, es brusco. Muchas veces profesores que no han hecho alguna innovación o que hacen algo diferente, generalmente los estudiantes sienten ese cambio. El término disruptivo también hace referencia a algo que ocasiona un cambio determinante. Entonces, todas las propuestas que les voy a presentar hoy sí hacen parte de un cambio determinante, ¿sí? Se pensaron en algo y se están adaptando, se están diseñando para mejorar procesos de aprendizaje. Entonces, la educación disruptiva, por tanto, es aquella que pretende romper con lo Trabajo, establecido la para dejamos mejorar. acá. Ah, tú te Hola, comiste yo me comí la mía. Freddy se la está comiendo. ya, ya apagué, cerré los micrófonos, ¿vale? Ya cerré los micrófonos. Bien. Les estaba contando entonces que sí, ya salí de esto. Un segundo. Aquí estoy. Bien. Claramente sí, lo que pretende la educación disruptiva es romper con lo establecido para mejorar lo existente. Estoy hablando básicamente de innovación, de transformación, de mejora. Bien, muchas de las cosas que ustedes van a ver aquí, ya ustedes van a darse cuenta que tienen como una estructura ya establecida en otro escenario, en otro momento, tiene un nombre diferente, es una metodología diferente, pero lo que buscamos es hacer un cambio, innovar, ¿bien? A través de retos, a través de ejercicios, a través de prácticas. De eso es lo que se trata. Hay diferentes impactos que hacen las prácticas pedagógicas innovadoras. ¿Bien? Hay diferentes ámbitos en los que se pueden impactar. Hoy yo les voy a hablar de tendencias y de metodologías, pero les quiero contar un poco en qué yo puedo impactar. Infraestructura, espacio físico, esta es una de las cosas en las que yo puedo empezar a cambiar las prácticas pedagógicas. Cuando estuve en la universidad esta semana, en el City Campus, pude observar que los pupitres son diferentes, los pupitres se mueven. Antes no se movían. Nosotros hemos pasado por un cambio hasta en eso, ¿sí? Hay una empresa que se llama Steelcase, no sé si la conozcan, se llama Steelcase. El observatorio del TEC está, eh,
Está molestando, no sé, les quería mostrar una cosa del observatorio, pero no está. Ya les muestro el Steel Case, que es una empresa que se dedicó a indagar y a estudiar los ambientes de aprendizaje físicos, ¿sí? Recordemos que un ambiente de aprendizaje, pues, es una cosa mucho más grande, ¿bien? Pero ellos se encargan, ellos, Steelcase se llaman, ellos se encargaron de sacar, voy a buscar por acá, los, educación, mírenos, bien, acá está. Ellos fueron disruptivos y ellos fueron los primeros que dijeron, los pupitres de un salón de clases se tienen que mover. ¿Bien? ¿Por qué? Mírenos, este tipo de cosas. ¿Por qué un salón de clase tiene que ser un ambiente interesante que motive a los estudiantes? Y entonces se pusieron a hacer todo un estudio y si buscan el estudio, se van a dar cuenta usted de todos estos mobiliarios que nosotros lo vemos ahora en nuestros City Campus. ¿Bien? Vemos todo este tipo de cosas, pero tienen un sentido para hacerlo disruptivo. Lo primero que yo conocí de Steelcase eran unas sillas de colores que parecían estas, ¿sí? Que son parecidas a las que ustedes tienen, ¿vale? ¿Ven? O las que tenemos en la universidad. Miren esto. Y ellos empezaron a hacer esto y empezaron a diseñar sillas de colores. ¿Vale? Pero tenían una estrategia detrás de las sillas, ¿sí? Para el aprendizaje colaborativo, el trabajo colaborativo. Estudiantes que están en sillas azules se hacen en un grupo, estudiantes que están en sillas verdes en otro. Uy, Dios mío. Y los estudiantes empezaron a ver, miren esto, ¿sí? Empezaron a ver que los profesores decíamos que ubicáramos a los estudiantes en diferentes colores de silla o en sillas específicas. Entonces se hacían los amigos se hacían en todas las azules, los otros en todas las rojas y nosotros los profesores entonces cambiamos la metodología. Hoy se hacen todos los estudiantes pero con diferente color de silla. Entonces miren que ahí uno empieza a decir, no solo lo educativo hace, la infraestructura también hace parte de lo educativo. Entonces podemos innovar en eso y podemos hacer una estructura diferente. Y recuerden que el ambiente de aprendizaje está ahí, están los pupitres, está todo, pero la estrategia pedagógica con la que yo diseño y empiezo a innovar es precisamente cómo utilizar esas sillas y ese mobiliario de manera adecuada. Bien. Segundo, contenidos y currículo. Aquí se empezó a hablar ya y ya es un tema que está muy de moda, que se llama la inteligencia emocional. ¿Mm? Y claramente estamos en el siglo de las emociones y es algo en lo que nosotros los profesores tenemos que empezar a trabajar. Por eso, en los contenidos y en el currículo se está involucrando. Para aquellos que les gusta el tema, Argentina es la primera nación en el mundo que tiene una ley de inteligencia de educación emocional. La ley de la educación emocional, que es una ley que eh, invita a los profesores a aprender sobre emociones para enseñarle a los niños a manejar su inteligencia, a desarrollar su inteligencia emocional. En este siglo va a estar muy de moda el concepto de es tan importante el conocimiento como el manejo de las emociones. Bien, entonces también en contenido y currículo, enfoque interdisciplinario, recursos educativos abiertos, actividades significativas. En la evaluación, yo les decía ayer, evaluación motivante. ¿Cómo hacemos para que la evaluación cambie? Para que la evaluación no sea solo sumativa. Confundimos muchas veces el evaluar con el calificar. ¿Qué hacemos solo para evaluar? Esa es la evaluación formativa. Poner la nota para mí es lo más difícil. Creo que de todo el proceso que hago yo en docencia, calificar me parece terrible porque yo veo a los estudiantes que son buenos para una cosa, pero no lo son tanto para otra, entonces no, a veces no, y la rúbrica a veces no me ayuda porque muestra cosas muy exactas, pero realmente uno evalúa es todo a un ser humano, no evalúa un pedacito, pero sí, uno puede llegar a ser muy disruptivo a la hora de evaluar, ¿vale? Prácticas, ¿sí? Aquí nos vamos a centrar, ¿sí? Todas esas prácticas de aprendizaje, aprendizaje por exploración, por creación, jugando, autorregulado, personalizado, colaboración entre iguales. Esto permite hacer un montón de cosas muy interesantes cuando yo voy a empezar a incorporar y hacer eventos disruptivos de aprendizaje en mi aula, ¿vale? Los profesores, las prácticas nuestras, las destrezas en habilidades blandas, las fortalezas individuales, el identificar estilos de aprendizaje, diferentes modos de aprender.
eso también se puede hacer hay muchos elementos disruptivos en lo que hacemos nosotros. De hecho, pues lo que estamos viendo en estos workshops realmente lo que nos deja es una reflexión, porque para aprender a hacer cada una de las técnicas que les voy a presentar, pues necesitamos mucho más. Organización no solo de los contenidos, mire, horarios innovadores, eso me parece una locura, que uno diga, bueno, vamos a innovar en horarios. Los estudiantes no van a madrugar, por ejemplo. Y uno dice, "Uy, pero no, pues es que la hora de la mañana es lo más importante, pero es que tenemos que hacer el estudio, ¿sí? Vamos a gestionar la calidad de los estudiantes, qué servicios, si no van a madrugar, ¿qué podemos entregarle a los estudiantes en ese momento? Ahorita tengo un reto muy interesante y es que estoy creando un campus virtual para una universidad que ustedes conocen, que se llama la Universidad de La Sabana, y es un tema impresionante. O sea, organizar ese campus virtual, la organización, el entender qué puede pasar en un estudiante cuando no está en la universidad. Nosotros somos muy de la presencialidad, pero que realmente esté totalmente virtual, ¿cómo lo acompañamos? Y claramente el Politécnico es un referente en todo lo que ha venido desarrollando alrededor de esto. El liderazgo y valores, ¿sí? Temas de emprendimiento, de gestión de la innovación, de equidad y de inclusión, que es un tema muy interesante. Y conexiones con el mundo real, con redes sociales, eventos de aprendizaje. ¿Por qué no hacer una red social para mi asignatura, por ejemplo? Eso es disruptivo. Una red social para la asignatura. ¿Por qué no utilizar un Padlet para que los estudiantes presenten los trabajos del último semestre o del grado? ¿De acuerdo? Un profesor disruptivo, entonces, mis queridos profesores, desde ayer también lo venimos hablando, configura ambientes de aprendizaje. No dicta clases, sino que configura ambientes de aprendizaje claramente con intenciones pedagógicas. Yo hago esta actividad porque tengo una intención y me va a dar paso para que pase un aprendizaje en el estudiante. ¿De acuerdo? No dictamos clase, yo siempre les digo a los profes, nosotros no dictamos clases, nosotros generamos y diseñamos ambientes de aprendizaje. Aplicamos metodologías disruptivas o al menos nos tratamos de acercar a ellas. Son metodologías, no estoy hablando solo de herramientas digitales, sino de metodologías disruptivas que son unas de las que vamos a ver. Y claramente integra tecnologías de información y comunicación en sus procesos, ¿vale? Como les dije, pues en la educación disruptiva hay muchas metodologías innovadoras que son tendencia. Y van a haber un montón más. Ahora con inteligencia artificial, no he sacado yo. Por ahí hay yo no sé si ustedes están viendo toda mi pantalla o solo el PowerPoint. Toda la pantalla. Toda, podemos ver toda tu pantalla. Listo. Miren, hay una persona que sacó una tabla periódica de apps y plataformas para profesores. Esta persona se llama Andrea Oviedo. Que se dedicó a sacar esta tabla periódica de apps para profesores, que es muy interesante. Para los que no la conozcan, búsquela como tabla periódica de apps y plataformas para profesores. Lo mejor de esta tabla periódica es que ella organiza como si fuera una tabla periódica, hace una clasificación por colores de para qué sirve cada una de las apps o las plataformas. Entonces, creación de contenido está Genial y Canva, ¿ven? Comunicación y comunidad, está Telegram, Slack, ¿listo? Evaluación y gamificación, que son las más usadas, están en verde, programación. Pero hubo algo que hizo claramente, ella no se iba a quedar quieta con todo lo que viene pasando, entonces sacó la tabla periódica de apps gratuitas de inteligencia artificial, ¿sí? Tabla periódica de apps gratuitas de inteligencia artificial, aquí está. También es de Andrea Oviedo. Bien. Y se ha sentado a hacer la tabla periódica de la inteligencia artificial, los chatbots y texto, cuáles son claramente ChatGPT, siempre bastante primeros. ¿Qué inteligencia artificial me sirve para hacer imágenes? Entonces están en un azulito diferente. Para hacer presentaciones, ¿todo esto lo conocen los estudiantes? Sí. Además, ustedes le pueden decir a los estudiantes, señores, se van a ir a Slides AI y van a diseñar, le van a pedir a la inteligencia artificial que les diseñe la presentación. Díganle a los estudiantes, se mueren de sus, o uno les dice, señores, saquen el ChatGPT y pídanle que les escriba un documento sobre tal cosa. Pídanselo.
¿Bien? Pero después de eso, díganle, y ahora van a sacar 3 preguntas de lo que les escribió ChatGPT para hacer un concurso en el salón de clase. Uy, ahí ya les cambia a los estudiantes. Claro, cuando uno les dice, usen las tecnologías, claro, la inteligencia artificial la pueden usar. Pero luego yo les pongo el reto. ¿Sí? Yo a mis estudiantes les digo, van a ChatGPT y le piden que por favor que a ChatGPT que les escriba las 5 tendencias en innovación educativa recientes. ¿Listo? Van y las hacen. Y luego que sacan las 5 tendencias, escogemos en las que todos coinciden y les digo, ustedes hacen una estrategia pedagógica con esta tendencia educativa, ustedes con esta y ustedes con esta. Les toca trabajar, ¿de acuerdo? Y tiene una que me encanta, que es esta que se llama educación. Esto, mírenlas. Estas que están aquí, porfa, revísenlas para qué sirven, cómo se está utilizando, porque EduPrompts es una nota porque bueno, si ustedes se paran sobre la aplicación, por ejemplo, EduPrompts, es una biblioteca de prompts educativos que podrás personalizar para diseñar las mejores experiencias de aprendizaje. ¿Bien? Entonces, tú te puedes, bueno, y los que no tienen, saben qué es un prompt, pues la inteligencia artificial, los prompts son como las indicaciones que yo le doy para que cree algo muy específico a lo que yo necesito. Este EduPrompts es muy interesante para eso. Padlet es muy interesante, Edpuzzle es muy interesante, el Canvas es muy interesante. Vamos a hablar de ellos más adelante para que ustedes también los conozcan y sepan cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a hablar no en esta charla sobre las tecnologías, las inteligencias artificiales, les voy a hablar específicamente de esas metodologías innovadoras. Bien, por ejemplo, metodologías innovadoras que tienen que ver con imágenes y conceptos, que se llama el visual thinking, que es una técnica en donde integramos imágenes y narramos todo a través de una imagen. ¿Vale? Entonces hay ejemplos de visual thinking que más adelante les voy a mostrar para que sepan cómo funciona. La gamificación, que es la mecánica que tiene que ver con juego, hoy les voy a hablar un poco de esto. El microlearning, ¿qué es eso de microlearning? Tenemos todas las veces, escuchamos como diferentes tipos de metodologías y tecnologías que empiezan a aparecer, pero ¿de qué se tratan? ¿Vale? El mobile learning o el WhatsApp learning. Bien, que son dispositivos digitales, ¿cómo así que WhatsApp Learning? Sí, el WhatsApp se está utilizando para muchas cosas. Los estudiantes reciben por ahí mucha información. Telegram es una de las plataformas, Telegram es una de las plataformas de comunicación que más se están utilizando para esto. El aprendizaje basado en retos, bien, el escape room y el aula invertida. Son algunas. Yo les voy a ir presentando algunas hoy. Mañana vamos a conocer algunas otras y hablaremos de estrategias pedagógicas mañana. ¿Listo? ¿Han escuchado hablar ustedes del escape room o del design thinking, profesores, en educación? Y si han escuchado, me dicen en educación que han escuchado. Eso es la sesión de no lo han escuchado. No, señora. Yo sí tengo conocimiento, eso se manejó en algún momento, no me acuerdo en este momento si se llamaba la prueba Rocha, creo que era así, era para procesos de selección y se aplicaba para niveles ejecutivos. ¿Qué ve usted en esa mancha? Y te presentaban varios tipos de manchas y con base en su interpretación se tomaban decisiones de selección. Muy bien, profesor, sí. Sí, yo Profesor conozco el escape room, pero es como un juego de escape donde el estudiante entra y tiene diferentes pruebas o encuentra diferentes retos y tiene que ir avanzando en ellos para poder, digamos, resolver el enigma o el acertijo. Y el design thinking lo conozco como una metodología para, digamos, para ideación y producción de diferentes partes. Por eso no lo veo como igual, pero pues de pronto con lo que tú nos vas a decir ahorita podemos hacer esa relación. Sí, señor, sí, profesor Luis Martín. Sí, sí, sí son diferentes, ya les voy a decir por qué. Sandra,
Creo que Sandra. Buenos días para todos. Hola, Sandra. Buenos días para todos. Gracias. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, personalmente conozco el Design Thinking porque lo utilizamos en el proceso de ideación en la materia de proceso administrativo. El proyecto de aula es precisamente diseñar o proponer una idea de empresarial o una idea de negocio. Entonces, sí utilizo Design Thinking en mis clases. Excelente. Ya lo vamos a ver cómo se utiliza y qué es. ¿Listo? Y Sandra, muchas gracias. María Gloria. Escape Room es una aula de aprendizaje que utilizan varias universidades para poder conectar a los estudiantes y trabajar colaborativamente. Y entiendo que aporta también esta metodología de Design Thinking para crear y cooperar entre pues, diferentes estudiantes que se unen a esas aulas de aprendizaje. También muy bien, sí, señores, tienen toda la razón. El Escape Room y el Design Thinking son dos metodologías que están basadas el Escape Room está basado en gamificación, ¿sí? Como lo decía el profesor Helder, tiene que ver con, o alguien lo decía, o creo que era el profesor Luis, con salir de una caja, ¿sí? Salir de una sala. Esa es la explicación. El Design Thinking está pensado como diseño de pensamiento, que es una metodología que viene de la ingeniería, que viene del área de la creatividad. Nosotros, como los educadores somos siempre así, pues nosotros lo que decidimos es adoptarla y adaptarla, ¿sí? Les voy a explicar las dos para que ustedes la conozcan. El Escape Room es una metodología, por acá está, ¿sí? Aquí está. El Escape Room es una experiencia de juego donde se desafía a los estudiantes a salir de una habitación en donde han quedado encerrados. ¿De acuerdo? En Bogotá hay escape room físicos. Yo conozco uno que queda por la Suba y es un escape room en donde hay diferentes temas, ¿sí? Entonces hay el escape room de los superhéroes, hay escape room de, no sé, conceptos de información general o conocimientos generales, hay escape room de fútbol, hay escape, ¿sí? Tú entras con 6 personas a la sala, les voy a decir cómo es presencialmente. Tú vas con 6 personas, entras a la sala y te entregan unas llaves, ¿de acuerdo? Y la sala es como si fuera un laberinto en donde tú tienes que ir contestando unas preguntas o resolviendo unos retos para salir de la sala, ¿vale? De eso se trata. Para ello deberán superar una serie de retos de diferentes tipos que los llevará a encontrar la llave que abre la puerta. Ese es el escape room. ¿Dónde se puede hacer un escape room virtual? En Canva, en Genially, perdón. Genially tiene una herramienta, habilitar edición un segundo. Les voy a mostrar uno que yo hice alguna vez y no me acuerdo para qué fue, pero ya lo vamos a ver. Bien, creo que fue para un modelo de formación que estaban haciendo en la Cámara de Comercio, si no estoy mal. Genially es una de las herramientas. Si yo entro aquí a Genially, es una herramienta que me imagino que ya algunos conocen, que me permite crear contenidos. Me permite crear contenidos de muchas índoles. Entonces yo puedo crear infografías, mire, puedo crear infografías, puedo crear gráficos, puedo crear presentaciones, videos, pero tiene un área de escape room que es muy interesante, que me permite a mí diseñar aquí está, desde una presentación en blanco, desde una plantilla, juegos y retos, miren, yo puedo trabajar juegos y retos. Aquí está el escape room. Bien. Multicaminos, este es nuevo. Miren, multicaminos para la toma de decisiones, debe ser una nota. ¿Sí? Los juegos, juego informativo, de idiomas, las soft skills, ¿sí? Conoce al equipo. Entonces ustedes pueden ver allí un montón de cosas. Puedes hacer escape rooms como el que les voy a mostrar y realmente la forma de hacerlo es muy sencillo. ¡Claro! Adriana, pero esas valen, sí, sí valen, pero pues no necesariamente tú tienes que pagar. Yo no pago ninguna de estas plantillas porque yo reciclo, yo vuelvo y las hago.
Les voy a mostrar qué es el escape room. Entonces el escape room, este es mi escape room. Aquí dice, descubre la frase secreta, completa todos los retos y escribe la frase en el chat de la sesión cuando la descubras. Empezar. Aquí está la introducción. El ganador recibirá un regalo sorpresa. Este es un ejemplo de lo que les voy a mostrar. Mire, aquí pues tú no tienes que navegar, no es como simulado que vas por un lado o vas por el otro. Aquí simplemente tienes 4 pruebas y las contestas. ¿De acuerdo? Esta pregunta es fácil. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Mónaco? Claramente no serán verde y amarillo, deben ser rojo y blanco. Sí, vas avanzando. Ya casi lo tienes. Definitivamente el mejor equipo de fútbol es, pues, Mimillos del Alma, nada que hacer. Ya Falcao despegó, entonces es Mimillos del Alma. Y sí, los que pueden perder ahí. Bien, los cantantes, pero miren qué estaba buscando yo. Creo que este era. Aquí estaba yo buscando que vieran este video, los estudiantes. Los estudiantes deben, ahora reproduce este video y contesta, ¿cuáles son las 5 vidas del docente asombroso? Tengo 3 opciones. Lo que me interesaba era que vieran este video para que pudieran continuar. Si ellos no ven el video con atención y prestan atención, no van a poder continuar porque no van a poder responder. Entonces, si se dan cuenta, esta era la pregunta. ¿Listo? Este es este. Pero bueno, miren todo lo que tiene el escape room que ustedes pueden realmente, aquí está, resolver. ¿Bien? Observa bien la imagen. ¿Es presidente de Bolivia o de Qatar? Claramente estoy ahí jugando con los estudiantes para que sepan. Miren esto. Esta es una tarea de asociación. ¿Listo? ¿Qué dicen los pollitos? Pío, pío, pío. Sí, era simplemente para comida típica colombiana. Digamos que este es este y este es este. ¿Listo? Continuar. Y aquí también, miren, esta es una actividad de arrastre amarillo y azul. Sí, es simplemente un ejercicio para que ustedes vean todo lo que pueden hacer acá con el software, ¿vale? Pero el escape room, aquí ya no voy a seguir jugando porque si no aquí vamos a terminar. Lo que busca es que los estudiantes salgan de una caja en donde están encerrados. ¿Dónde lo hemos aplicado realmente? Yo lo apliqué con una profesora que diseñó un escape room para un parcial de cálculo, ¿sí? Diseña y lo hizo y dejó que los estudiantes lo contestaran en parejas. Entonces dice, lo diseñamos paso a paso, lo diseñamos muy bien, no se podían salir, o sea, tenían que salir de la caja del final, les dábamos una respuesta, una frase sorpresa, ellos estaban en el salón de clase, nosotros soltamos el escape room y claro, hablaban, discutían, organizaban, ¿sí? Hicimos aprendizaje y evaluación colaborativa, sí, aprendizaje colaborativo, y eso nos resultó muy bien. Ese es el escape room. Se trata de una herramienta que realmente nos permite como avanzar en el juego y la pregunta. ¿Bien? ¿Le encantan los estudiantes? Sí, pero lo tengo que tener muy bien diseñado. No conozco en una universidad, yo traté de montarla en el CESA, una sala de escape room para que los profes jugaran con los estudiantes. ¿Qué cambia? Las preguntas, el tema, la dinámica, ¿bien? Pero la filosofía siempre va a ser la misma, salir de una caja, ¿vale? Ese es el escape room. Sí, Dime. sí hay lo que tú dices, unas salas así en la Universidad ICESI en Cali y Me se lo imaginé. practica con una guía. Soy egresado de ICESI. Sí, señor. Y por ejemplo, hay una muy sencilla que inclusive todos los estudiantes entran al auditorio, tiene que ver con innovación y creatividad, en donde hay un gran tubo y abajo hay ciertos elementos y ellos deben trabajar con lo que hay en el aula, deben sacar ese elemento de ese tubo. Y el que lo saque, pues esa es su evaluación. Y es muy importante lo que te voy a decir. No es generar un juego para que todos saquen 5, no, señor. Hay una evaluación. Así como pueden haber 2, 0, 1, 2, 3, 4. Y el que saque la bolita, pues obviamente hay un ingenio, hay una creatividad que se valora y es complejo. Si tú te pones a mirar el auditorio, hay agua. Y ese es el secreto. El agua es el que tienes que verter en ese recipiente
Perdón, el agua no lo llevan los estudiantes. Es el agua que usted siempre carga para estar en el aula. Y esa era la solución, el agua, verterla ahí y las peloticas, ya me acordé, las peloticas de de jugar golf flotan y así salen las bolitas que estaban en el tubo. ¿Sí? Y ese estudiante es el que se puede ir para la casa porque ya terminó el parcial de Qué innovación y bien. creatividad. Los demás se me quedan y pasan a otro auditorio y donde hay otras dinámicas, pero se evalúa, no se regala nota. De Gracias. acuerdo, Helder. No, y está muy bien lo que dices porque a veces utilizamos estas herramientas como motivadoras, ¿sí? O herramientas, o este tipo de metodologías como metodologías que conectan a los estudiantes, pero deben tener un fin formativo y sí se debe evaluar. Por eso les contaba yo la historia de la profesora que montó un escape room. Era virtual, pero lo montó para un parcial de cálculo, ¿sí? Y le funciona, sí funciona, sí lo hace claramente. Siempre se los voy a decir, profesores, tienen que tener una intención, tenemos que diseñar la rúbrica, tiene que ser claro para el estudiante, tenemos que pilotearlo antes porque si no, si no es claro y si no es interesante y si no es motivante, el estudiante se pierde y perdemos el espacio que tenemos en ese momento. Muchas gracias, profesor Helder. Iré a ICESI a conocerlo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Johan. Hola, profe Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Johan. Muchas gracias ¿Y por tú? tu información, tu valiosa capacitación. Tengo una pregunta. Yo nunca he usado esta herramienta Genially. La pregunta es, ¿el tutor, en este caso el docente, abre el juego, ¿cierto? O el escape room y los demás ingresan también a la aplicación? ¿Los alumnos todos ingresan a la aplicación? ¿Cómo es Sí, esa señor. coordinación entre quién contesta primero, todo eso? ¿Cómo es? No, no tienes si te das cuenta, yo estoy jugando sola este juego, ¿sí? Sí, Este que tengo yo acá, ¿bien? Yo les entrego este link que tuviste acá. Todos tienen ese link. Bien, no sí, me interesa quién salga primero, quién salga después, sino quién conteste y quién avance. En el caso del profesor Helder, sí había una puntuación, me imagino, por el que salga primero. Pero aquí lo que me interesa es que en cada pregunta que hagan una reflexión, traten de responderla por sí solos, ¿sí? Entonces, sí, tú entregas, cuando tú entras a Genially, voy a entrar a este escape room, a ver, esta es nueva, que se llama Escape Room del viaje submarino, ¿vale? Si a ti te gusta la plantilla, dices, oye, sí me gustó, tiene hasta sonido y todo, tú le das clic en usar plantilla, ¿de acuerdo? sí. Es súper fácil de usar. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas tan sencillas que uno encuentra en estos software. Uno cree que generalmente tienen un valor, un costo que me va a costar un montón. No, las tecnologías están, profesores, siempre van a estar. Lo más importante es la estrategia pedagógica, la intención. Míralo acá. Aquí tú tienes todas las plantillas ya diseñadas, todas. Tienes que cambiar la introducción, ¿sí? Todo está diseñado. Si no quieres hacerlo tan largo, el escape room lo puedes cortar. Bueno, por ejemplo, miren, este es un recorrido, ¿sí? Empiezas aquí, esta es la primera prueba, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ¿de acuerdo? Y todos los niveles tienen el nombre, los puedes cambiar. Esto les encanta a los estudiantes. Cuando ya lo tengas terminado, bien, le pones un nombre aquí, ¿sí? Prueba Adriana, ¿vale? Cuando ya lo tengas terminado, tú lo que dices es acá, en compartir, si te das cuenta, en compartir. ¿Listo? Lo puedes entregar a los estudiantes. Solo entrego este escape room cuando los estudiantes estén ahí sentados. Si este escape room lo va a contestar otro estudiante, otro grupo de estudiantes, tengo que modificar las respuestas. Créanme, ¿sí? Porque se llevan el link. Bien, ahí está. Le digo listo y me genera este link. Mira, este es el link que debes pasarle a los estudiantes. ¿De acuerdo? Es así de simple, pero tienes que conocer los pros y los contras de la herramienta para que tú lo puedas controlar. Claro, a medida que los estudiantes vayan contestando, ¿la aplicación va guardando quién contestó más preguntas o cómo es eso? No, en esta ¿No? sí no, porque mira lo que dice acá. Mi punto es que al finalizar, ¿sí?
completa todos Sí. los retos y escribe la frase en el chat de la sesión cuando la descubras. Al finalizar les dejo una tarea, les dejo una frase, les dejo una ficha, les dejo un punto, ¿sí? Y ahí cuando ya terminen es que yo me doy cuenta que ellos ya lo hicieron. Pero, por ejemplo, en el que tenías anterior, que estaba haciendo una pregunta, no sé, de Sandro, de Leonardo Fabio, no me acuerdo quién era, ¿quién responde esa pregunta? O sea, ¿quién se lleva esos créditos por responder esa pregunta? Los En estudiantes, eso. en esta, Sí, los estudiantes. sí, No bueno, te guarda listo. información. Yo tengo un grupo de 20 estudiantes. Si una persona responde primero esta, ¿qué sucede? Nada, no se sabe, nada, no pasa nada. No No pasa pasa nada, nada. no te da ni punto ni nada. Simplemente la respondió y siguió. Lo clave aquí es encontrar la frase secreta. La frase secreta. Ah, ok, ok, ¿Ves? ok. Lo clave Sí, ahí es eso. Bien, o darle una ficha de un rompecabezas. Y después de varias fases, él logra integrar el rompecabezas. Ahí ya es la estrategia. perfecto. Yo pensé que era como un concurso de quién respondía más preguntas. O sea, que cada pregunta de esas solo la respondía uno de los 20 estudiantes y ahí sí se seguía la siguiente pregunta. Sí, señor. Si tú quieres concurso, utiliza Quizzes. ¿Lo conoces? Sí, 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 ese sí Quizzes, lo conozco. este sí es de concurso, ¿sí? Ok, Este sí te parecido a dice Kahoot quién, también, ¿no? pero este es mucho más avanzado. Sí, Quizzes es más avanzado. Es mucho más avanzado porque este sí te dice, ven a ver, yo abro y ya le doy la palabra a Luis Martín. Este sí te dice, mira, yo tengo un taller que se llama Formador de Formadores, ¿sí? Sí, O un concurso que se llama Formador de Formadores. Espérate un segundo, si es este. Sí, evaluación de conocimientos, 3 preguntas, estos son, segundo que no veo. 91, mira, 6 participantes estuvieron en este Formador de Formadores, ¿sí? En este que contestaron acá. Míralo, este sí me dice quién contestó de primeras. David contestó de primeras. Y el sí. último fue Ricardo Jorge, que ahí estaban tomando el pelo porque Ricardo Jorge ¿es de qué? Ok. Me estaban tomando el pelo. En Mira este las, quiz sí te permite, digamos, más de 20, con la versión gratuita te permite más de 20 estudiantes. Me ha pasado sí, con Kahoot que solo puedo un grupo de 20 y cuando el grupo es de 40 ya no puedo. O no, tengo que sí hacer dos te sesiones. permite. Mira, sí te permite. Preguntémosle Mm. cuántos participantes permite quizzes gratis. 30 participantes. Ay, maravilloso. 30 participantes. Pero a mí lo que me gusta de quizzes es que miren esto, por ejemplo, este resumen. No les Sí, tenía quizzes, pero se los voy a presentar más adelante. Quizzes me dice, mire, David y María Camila fueron los que contestaron todas las respuestas de forma correcta. ¿Cuál fue la diferencia? El tiempo. Posiblemente David contestó mucho más rápido que María Camila, ¿de acuerdo? sí, 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 Pero sí. mira que aquí te dice que Adriana contestó mal una pregunta, que es la pregunta 4, ¿sí? 4. Ah, claro, es que mire, la pregunta dice, ¿el mejor equipo de fútbol es? Y puso el Nacional, pues claramente que no, tenía que poner Millonarios, ahí le fue mal. Pero miren que si hacemos un ejercicio, Sí, por ejemplo, miren este tan interesante, que este sí es pregunta seria. Dos sí. personas se me equivocaron aquí. La pregunta es, las estrategias que integran una clase son, dos personas contestaron mal, tengo que hacer un refuerzo ahí, ¿sí? Tengo que Sí. hacer un refuerzo ahí. Y Ricardo Jorge me contestó mal 2 preguntas, por eso quedó de últimas, ¿ves? ¿Y cuál era la correcta ahí en esa segunda? Inicio, nudo y desenlace. ¿Y cuál era la No, correcta? es Entrada, estrategia de desarrollo entrada, y cierre. desarrollo y cierre, ¿sí? Entrada, Ah, desarrollo y ok. cierre. Bien, Ok, técnicamente ok. en la mediación pedagógica se llama así. Y en la Ok. primera es la taxonomía es de Bloom, ¿sí? De Y este Bloom. puso Sí. Bloom y puso con 3 O, ¿bien? Ah, con Pero triple O, sí. con triple O. Pero mira que esto es ser una profesora corchadora, ¿no? Porque puse 3 O y bueno. Pero mira Sí. que lo que me interesa a mí es ese resumen, ¿sí? Sí, no, eso Ese está buenísimo. resumen, ¿bien? Y yo Claro, puedo hacer con esto una estrategia de claro. aprendizaje colaborativo con los estudiantes. Entonces yo le puedo decir, bueno, Adriana contestó mal la respuesta número 4. Sí. David, tú que la contestaste bien, dime cuál es la respuesta. Tal, ¿por qué? ¿Sí? Y ahí Adriana ya nunca se le va a olvidar la información. Este te Ok, permite hacer ok, concurso, ok. ¿vale? ¿Listo? Muy bien.
Excelente, Johan. muchas gracias, profe. Con mucho Gracias, gusto. muy amable. Bueno. Luis Martín. Más que una pregunta, era también como para aclarar un poco a Johan. Depende de la herramienta que tú utilices, si es pedagógica o no es pedagógica. Es decir, por ejemplo, Quizzes es una herramienta educativa, entonces esa te permite tener todo el control de los estudiantes, el seguimiento, incluso te genera un código que tú se lo pasas a los estudiantes y ellos van como inscribiéndose en ese espacio y por eso aparecen los nombres y todo. Pero cuando hay herramientas como Genially, que no es educativa, Genially es más pensada para diseño gráfico, para juegos y ciertas cosas, entonces ahí es complejo que de pronto no te tenga el seguimiento. Genially permite ese seguimiento si tú la pagas. Si es una herramienta paga, sí, y te genera como una especie de códigos numéricos, tú se los pasas a los usuarios, esos códigos ellos los saben y ahí tienes, pero esa es con herramienta paga. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que sí es muy importante, profe, que cuando ustedes vayan a trabajar este tipo de herramientas, miren qué tipo es y sobre todo también miren hasta dónde les permite, porque como ustedes pueden darse cuenta, algunos tienen restricciones de usuarios, otros tienen, otros, por ejemplo, hay algunos que le dicen a uno, usted solamente puede tener 3 plantillas, entonces no te deja utilizar más plantillas, si no. Y siempre que ustedes vayan a trabajar estas herramientas, algunas dicen, ¿es usted docente? Cuando uno dice, se va a inscribir, entonces uno le pone, soy docente. Y con eso de soy docente, entonces te deja más plantillas gratis, te deja más funcionalidades gratuitas. Eso era un poco, perdón. Muchas gracias, Luis No, Martín, por tu valiosa información, muy amable. no, es muy importante lo que dice Luis. De hecho, cuando yo estoy haciendo taller, yo doy el taller de las apps, yo doy este taller, ¿sí? Y cogemos las más representativas porque, como lo dice Luis, pues no todas son, pero sí me sirven. Por ejemplo, no toda, Genially no es educativa, pero sí le puedo pedir a los estudiantes que me hagan una presentación ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo doy este taller, yo les pido a los profes que abran un correo electrónico que nunca utilicen, ¿sí? De hecho, yo tengo un correo electrónico y siempre les pido que lo abran en Gmail, porque Gmail tiene un montón de herramientas, hasta puedes montar tus propios videos ahí. Yo tengo uno que se llama Pruebas Araki. Jamás lo utilizo, ¿sí? Y debe estar lleno de publicidad, mírenlo, información, vaina. Yo no lo utilizo, pero no me llena mi correo electrónico de trabajo, ¿sí? No me lo llena, ¿bien? Y sí es muy importante lo que les acaba de decir el profesor Luis. Cuando se inscriben en cualquiera de estas plataformas, por favor, coloquen que están en el ámbito de la educación y que son profesores. Como lo dice el profesor Luis, te abre un montón de posibilidades. Si tú dices que tienes un negocio y que lo vas a utilizar para emprendimiento, muerto. Te dice, entonces pague. ¿Bien? ¿De acuerdo? Porque te vas a lucrar de eso. En cambio, los profesores no. ¿Vale? Muchas gracias. Yo sabía que esta clase nos iba a generar muchas preguntas, porque además son un montón de herramientas, pero pues voy a tratar de presentarles las que más podamos hoy, ¿vale? Design Thinking. El Design Thinking es una metodología que se creó en el Instituto de Diseño de Stanford, que buscaba, que tiene 5 fases, ¿bien? Y lo que buscaba es que la metodología resolviera problemas complejos y problemas sobre todo tecnológicos o de creatividad, ¿bien? Entonces, se crea esta metodología y nosotros, como profesores y educadores, como muy curiosos que somos, innovadores, pues empezamos a ver el design thinking como una herramienta que realmente permitía como que utilizarlo en el salón de clase, ¿vale? Porque ahí nos lo dijo una profesora, hay una de las fases que se llama idear, ¿sí? Y en esa fase lo que buscamos es que los estudiantes resuelvan un problema desde el pensamiento, desde su pensamiento, habilidades de pensamiento creativo. Pero aquí el design thinking empezó a utilizarse completo, las 5 fases. Como lo dice ahí, en el ámbito educativo el design thinking es una metodología que se utiliza para que los estudiantes descubran soluciones o propongan soluciones a problemas de su entorno usando su creatividad y aplicándola en proyectos interdisciplinarios. Entonces ya tenemos varios elementos ahí importantes, ¿vale? Uno, ojalá sean problemas de su entorno.
¿sí? Está o sea, se ha venido comprobando desde hace muchos años que cuando el estudiante está inmerso en el problema, es más fácil que lo resuelva, ¿sí? Por ejemplo, el aprendizaje basado en casos, uno ve el caso y uno toma la decisión por otro, pero no, muchas veces no lo resuelve. Si ustedes se dan cuenta del aprendizaje basado en casos, muchas veces lo que busca es cómo es que la persona toma la decisión, pero no sabemos si la solución fue apropiada, si fue correcta, ¿sí? En cambio, cuando el estudiante está en su entorno, es mucho más se puede identificar mucho más con el problema y lo puede tratar de resolver a que se lo imagine. ¿De acuerdo? Yo utilizo esta metodología en estudiantes de maestría y sobre todo en estudiantes que están en los primeros semestres cuando están trabajando su proceso, su proyecto de investigación. Ellos tienen que escoger, la mayoría de los estudiantes de la maestría en la innovación educativa, pues son profesores. Entonces ellos tienen que identificar un problema de enseñanza, un problema de aprendizaje, un problema educativo, ¿sí? De su entorno. No me van a solucionar un problema, pues, de Finlandia, porque en Finlandia ya todo, casi todo está solucionado, hasta tienen una nueva modalidad, metodología, crearon su propio modelo, ¿sí? Lo mismo en Estados Unidos. Bien, no, usted me va a solucionar un problema específico. Una de las cosas más interesantes cuando empezamos a aplicar esta metodología fue cómo los profesores se daban cuenta de cosas que no observaban, porque la metodología tiene 5 fases muy interesantes. Una de esas fases es empatizar. Ya les voy a contar la fase. Y empatizar es realmente entender cómo, dónde está el problema, por qué no aprenden los estudiantes tal cosa, qué deberían aprender, qué ven los estudiantes, hacia dónde van. Búsquense de Design Thinking algo que se llama el mapa de la empatía y esas son las preguntas que uno responde cuando está diseñando esto. Bien. Ahí lo otro es que se puede utilizar en proyectos interdisciplinarios. Entonces el Design Thinking no solo está enfocado a un área del conocimiento, sino que puede tener varias. ¿De acuerdo? El Design Thinking tiene 5 fases. ¿Listo? La primera fase, claramente no todas las áreas la podrían diseñar, aunque si yo me invento un problema que tengan que resolver los estudiantes en X, Y o Z área, la podrían hacer. ¿Listo? Les voy a contar de qué se trata y ya les muestro cómo se utiliza en educación. Entonces, la primera fase se llama empatizar, ¿sí? Que es realmente identificar a quién le voy a solucionar el problema, ¿sí? Miren eso tan interesante. A veces nosotros decimos, bueno, vamos a resolver este problema, muchachos, les ponemos el problema, pero los estudiantes no se hacen preguntas, no identifican el entorno, ¿sí? No van un poco más allá, ¿sí? Simplemente dicen, bueno, le vamos a solucionar un problema a niños que están en el colegio. Bien, y sobre eso empiezan a hacer como la solución, pero no profundizan en el tema. Perdón. La segunda fase se llama definir. Una cosa es que usted identifique a quién le va a resolver, ¿sí? Que haga un ejercicio de empatía y otra que defina qué es lo que le va a resolver. Estando yo trabajando con profesores en maestría, por ejemplo, cosas que me parecieron muy interesantes. Alguna vez un profesor de física quería hacer un videojuego sobre el tema de palancas en física, ¿sí? Cuando hicimos el ejercicio de empatizar, él se dio cuenta que los estudiantes, para poder resolver problemas relacionados con palancas y fuerzas y todo ese tipo de cosas, tenían que tener unos conceptos previos. Pues no empezamos el videojuego directamente el videojuego se llamaba La Fábrica, y en la fábrica él tenía que resolver una cantidad de cosas, matemáticas, de pensamiento, llevar un diario. No empezamos directamente ahí, sino con conceptos previos. Bien, porque en el problema se definió, realmente en la fase de definir, identificamos qué era lo que había pasado. Si esta fase no está bien definida, no podemos pasar a la fase de idear. Sí, aquí en definir, tú tienes que lanzar una pregunta que te permita empezar a idear.
Entonces tú no puedes decir cosas como, ¿el clima está afectando a los árboles en Bogotá? Sí. No, uno tiene que diseñar una frase o una pregunta que diga, ¿cuáles son las características de los árboles de Bogotá que hacen que se caigan? Por decir algo. Bien, para idear, que yo empiece a lanzar ideas de características. Cuando ya hago la ideación, paso a un prototipo, ¿sí? Diseño un prototipo que no tiene que ser una cosa loca y finalmente lo testeo o lo evalúo. Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Esas son las 5 fases del design thinking. Bien, ¿qué es empatizar? Entonces, como lo dice aquí, ojo porque esto es muy interesante y ojalá ustedes un día digan, bueno, voy a lanzarme con esto o les voy a lanzar un problema a los estudiantes para que ellos empiecen a resolverlo, pero paso a paso. En esta primera fase el estudiante tiene que comprender el desafío que se le ha planteado. Tiene que entender qué es lo que necesita resolver. Tiene que ver cuál es el problema, a quién le va a resolver, qué es lo que busca. ¿Ven? Como por ejemplo convertir el aula en un espacio inspirador. Entonces, el problema, señores, estudiantes, ¿están aburridos de las clases que les estamos dando? Sí, listo. Les voy a poner el desafío a ustedes, señores estudiantes, en convertir esta aula en un espacio inspirador. Miren todos los elementos que tenemos, ¿no? El docente, el estudiante, los recursos, los materiales, los contenidos, un montón de cosas. Tienes que entenderlo, por dónde arrancas, ¿bien? Y de ahí cada uno agarra o escoge sobre qué va a trabajar. Yo voy a trabajar sobre los estudiantes, ¿sí? ¿Cómo aprenden los estudiantes? Otro va a trabajar sobre los materiales, otro sobre la distribución del salón de clase, ¿bien? Posteriormente, otro sobre los profesores y las técnicas. Posteriormente pasará a preparar la investigación de la que obtendrá información inspiradora que le acompañará en la segunda de las fases. Entonces, ya cuando tengo definido sobre qué voy a trabajar, pues tengo que hacer una investigación. ¿Y el profesor está ahí? Claro que siempre vamos a estar ahí, orientando la investigación, haciendo preguntas clave, haciendo reflexiones para que los estudiantes como que estén orientados sobre lo que van a hacer, ¿vale? Entonces, ahí está. Listo. Segundo, el segundo ya tiene que ver con interpretar. ¿Sí? La segunda se llama definir. La segunda fase se llama definir. Entonces ya tiene que ver con, ya después de toda la investigación que hizo, pues tiene que definir sobre qué va a trabajar y sobre qué va a lanzar ideas. ¿Qué es una fase de interpretación? Recogida la información, se trata de buscar el sentido de todo ese caudal de datos, percepciones y sensaciones vividas. Ahí yo como profesora tengo que diseñar unas buenas preguntas, tengo que escucharlos, tengo que acompañarlos, tengo que llevarlos más allá. Ustedes saben que los estudiantes investigan, nosotros tenemos, pues hasta cierto punto, pero nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad para que lleguen a interpretar, para que hagan relaciones, para que clasifiquen, para que ordenen. El design thinking es una técnica muy interesante, pero lo más interesante del design thinking es todo el proceso de conversación que se hace, cómo se conversa con los estudiantes, entender muy bien lo que están mirando, hacia dónde lo están viendo. Hoy yo en la mañana tenía una clase con profesores y estábamos trabajando diseño de juego. Y les dije a los profesores, la tarea inicial era, tienen que crear un juego, ¿sí? Tienen que crear un juego. Y yo les llevo unas tarjetas creativas, entonces ellos sacan 2 tarjetas y sobre ese empiezan a crear el juego, ¿sí? Con reglas, estamos trabajando gamificación, con reglas, con contenidos, con momentos, con pérdida de puntos, con quién se le da el punto, todo, 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 todo. Y salió un juego muy interesante, pero les tocó irse a investigar, ¿sí? Porque en las tarjetas les salió unos dados y un carro. Entonces se diseñaron un juego para los conductores, para todos los que manejamos, ¿sí? Todo, que tiene que ver con seguridad vial. Se montaron un juego por colores, en 4 horas lo montaron. Se montaron un juego con colores, en la ruta, ¿sí? Y tenía 4 momentos el juego. Entonces el juego era, y tuvieron que investigar todo eso, ¿no?
conocimientos del carro, técnicos del carro. Sí, por ejemplo, que a uno le dicen, no, es que se le dañó la chumacera. Y uno, ¿dónde estará la chumacera? Yo no tengo ni idea de eso, ¿sí? O no, es que, entonces eso, o sea, que es la palanca, hasta de mecánica, miren todo eso que hicieron. Dos, todo lo que tiene que ver con normas de tránsito. ¿Mm? Todo lo que tiene que ver con normas de tránsito. Tres, con seguridad vial, y el otro no me acuerdo. Pero eso surge de simplemente una actividad que yo les dije y fue, tienen que crear un juego nuevo. Les salen dos temas y siendo no expertos en seguridad vial, empezaron a diseñar. Entonces, aquí lo definieron. Empezaron a definir. La pregunta aquí se tiene que sintetizar en una pregunta. ¿Sí? Al finalizar todo esto, tenemos que sentarnos y decir, ¿cuál es la pregunta que vamos a resolver? La pregunta que ellos definieron, lo define el propio grupo. No se lo pone el profesor, el grupo lo define. Y la pregunta que ellos colocaron fue, ¿qué características tendría un juego de mesa que permita que las personas aprendan sobre seguridad vial? ¿Sí? Esa era la pregunta. ¿Qué características debería tener un juego de mesas que permita que las personas aprendan sobre seguridad vial? Esa pregunta abierta no preguntaron, por ejemplo, ¿sí? Porque el tema es que aquí si yo no defino bien la pregunta, pues los estudiantes se me enredan, ¿sí? Yo no puedo preguntar, ¿un juego de mesa serviría para fortalecer el aprendizaje en seguridad vial? La respuesta es sí o no, y ya. ¿Sí o no? Sí, sí sirve, o no, no sirve, ya. No, tiene que ser una pregunta amplia y ahí es donde le tenemos que enseñar a los estudiantes a preguntar, ¿sí? Ahí es donde debemos enseñarle a los estudiantes a preguntar, a definir, a crear preguntas. Esto les ayuda un montón en proyectos de investigación, les ayuda un montón, porque los estudiantes no saben investigar, no saben empatizar. No lo llamamos investigación, sino empatizar, como se llama en Design Thinking, y se conectan un poquito más. No saben investigar y no saben aterrizar sus preguntas, porque empiezan a hacer un montón de cosas. Y esta pregunta es muy importante porque la siguiente fase es precisamente idear, ¿sí? Es idear. Ahí, cuando yo ya tengo la pregunta, miren lo que pasó hoy. Yo lancé el ejercicio, hicieron ellos un ejercicio de empatía, investigaron, luego definieron la pregunta, pasaron al ejercicio de ideación. ¿Qué es el ejercicio de ideación? Ahí yo tengo 10.000 técnicas de creatividad para que ellos hagan expansión, creen un montón de cosas, resuelvan las estrategias, hagan un montón de tareas, de talleres. Bien, creen ideas, obviamente ahí aparecen nuestros queridos POSIT, ¿sí? Entonces hoy todos ponían su pregunta en el centro y empezaban a crear las ideas. Entonces aquí es donde yo empiezo a crear. Aquí hice algunas técnicas, permítanme a ver si... Ah, ya sí. Ah, sí, un segundito. Están viendo mi pantalla completa, ¿cierto, profesores? Ahí no se puede abrir el archivo. Ya sé por qué. Sí, señora. Miren, a ver, yo les tengo por acá y vengo trabajando para ustedes en unos archivos. Todo esto lo voy a enviar, no sé en dónde lo puedo colocar, pero estos archivos que están viendo ustedes acá, EduTrends de gamificación, aprendizaje activo. ¿Dónde está? Libro de estrategias de interacción oral, método TED, EduTrends basado en retos. No, no está aquí. Tengo todos menos ese, pero ya se los voy a mostrar. Este se llama Crear sin límites. Crear sin límites. Ya se los voy a mostrar. Si no lo tengo acá, lo debo tener en el computador. Un segundo. Pero les paso yo empiezo a trabajar con ellos, no está aquí, ya se los voy a mostrar, una serie de técnicas de creatividad, ¿sí? Entonces trabajen solos, después trabajen en grupo, después creen la idea. Entonces, la mitad de una gran solución pasa por la detección de una oportunidad relevante. Bien definida, dicha oportunidad solo queda empezar a generar ideas de mejora. Esta es la fase en donde empiezan a lanzar ideas para mejorar para crear la solución, ¿sí? Para crear el juego, las características del juego. Miren todo el proceso, ¿bien? Luego viene el prototipado. Pues claramente en 4 horas no iban a hacer el juego, pero sí
hicieron unas como gráficas que nos permitieron a nosotros visualizarlo. ¿Por qué es tan importante en Design Thinking para estudiantes el prototipado? Porque los estudiantes a veces tienen 10.000 ideas y no las saben contar. ¿Sí? No saben cómo estructurar la idea, presentarla. Bien, entonces aquí al estudiante sí o sí le toca aterrizar la idea para poderla presentar. Eso se llama prototipado. El prototipado es hacer como un machote, hacer una representación gráfica visual de lo que podría llegar a ser el juego, porque así es mucho más fácil que nosotros podamos también entenderlo e identificarlo. Se llama técnicamente experimentación, ¿sí? Las ideas necesitan ser tangibilizadas, vividas y testeadas. Entonces, ahí por eso es que se llama experimentación, porque ya empiezan a experimentar con cosas nuevas, diferentes, empiezan a diseñarlas, se dan cuenta si funciona o no. ¿Sí? Yo he tenido casos en donde diseñan una app y terminan diciendo no nos funciona, porque es mucha información. Por ejemplo, estaban buscando hacer una app para fortalecer procesos argumentativos en los estudiantes. No, pues no nos servía una app, ¿sí? Porque cuando hicieron el prototipo se dieron cuenta que habían muchas explicaciones, videos que teníamos que hacer, teníamos que salirnos a una página web, a un blog, a otra cosa, porque si no, no nos iba a funcionar. Entonces el prototipo le permite a los estudiantes validar que lo que estén haciendo esté bien o esté mal. ¿Sí? Ya las ideas tangibilizadas, que las puedan ver, que las puedan tener, es muy importante. Los estudiantes, como dice ahí, a través de prototipos hacen esto posible. ¿Sí? No tiene que ser costoso. Hay gente que dice, no, ahora nos va a tocar pagar. No, ahorita todo es gratis. Sí, ahorita hay muchas cosas que usted puede prototipar sin necesidad de gastar mucho dinero. Y al final, nuestros estudiantes lo que tienen que hacer es evaluar, ¿sí? Pero para evaluar hay una cosa que a mí me encanta del Design Thinking, y es que lo tienen que contar, ¿sí? Me tienes que contar el resultado, ¿sí? Y los demás evaluamos el proceso que se llevó a cabo. Entonces dice evolución, el proceso llevado a cabo genera un aprendizaje del que los estudiantes harán un seguimiento con el profesor. Sobre estos aprendizajes refinarán su solución. Es un proceso de mejora constante que terminará solo cuando ellos lo decidan. Sí, termina solo cuando ellos lo decían, porque ya ellos al final se van a dar cuenta que esta es la primera solución. Este fue en la primera versión del juego de seguridad vial, pero puede seguir. La innovación es que ese juego lo pueden pasar no solo a un juego de mesa, ahora lo pueden llevar digital, ahora le pueden poner avatars, pueden hacer un montón de cosas. Entonces la evaluación, para cerrar ya nuestros 5 momentos, pues permite que el estudiante realmente como que se confronte y vea que estuvo bien, que estuvo mal, aprende a escuchar, aprende a recibir críticas, aprende a comunicar, ¿sí? En esta fase que él sea capaz de presentar el proyecto, o los estudiantes sean capaces de presentar el proyecto de manera ordenada, adecuada, que sepan seleccionar la información que van a presentar, pues les ayuda un montón. ¿De acuerdo? Ese es nuestro querido Design Thinking. Preguntas, profes. ¿O todo claro? ¿O ya se fueron a almorzar? Claro, Aquí muchas estamos. gracias. Excelente, está muy chévere, muy chévere. Bueno, listo, muy bien, muy Y bien. aquí seguimos, y aquí seguimos. No, menos mal, porque yo dije, "Ay, yo no he almorzado y ustedes se fueron sin mí, profesores. Sí, hombre. Solidaridad. Adriana. Adriana levantó la mano. No, iba a decir que todo está muy bien. Levanté la mano. Muy bien, Ah, bueno, gracias. bueno. Bueno, bien, bien, bien. Bien, estaba compartiendo pantalla, me preguntó el profesor Víctor Manuel. Sí, señora, estabas Ah, bueno, compartiendo listo, pantalla. listo, listo, sí está. Aquí ustedes me están escribiendo cosas y ahorita los leo porque no, como no me llega la información. Muchas gracias a Camilo que pasa y a Luis que pasa toda la información. Ay, ¿el Poli tiene una caja de herramientas? Ah, súper bien. Ahora lo miro. Ay, cápsula de prompts. Miren todo lo que ustedes deberían generar una comunidad de
de aprendizaje en torno a todas las prácticas que ustedes tienen. Eso es muy importante. Algo muy importante que he intentado fortalecer para esta fase de evaluar es articularla al proceso de socialización y apropiación del conocimiento como un ejercicio clave en el aprendizaje, también en la generación de impacto a partir de ello. Em, sí, sí, se está grabando, profesor Noel. Mira, Sandra Patricia, no, Tinalit, que sí es muy importante la fase de evaluación. Porque los estudiantes, en el proceso de socialización, los estudiantes no saben presentar los proyectos, ¿sí? Aquí tenemos que darle algunas técnicas para que lo presenten, ¿sí? Hay diferentes técnicas. Hay una que se llama el elevator pitch, hay una que se llama la técnica del PERA, hay una que se llama hable como hablan en TED, que los estudiantes tengan como una estructura, porque a veces dicen que hablan de muchas cosas, pero no se centran. Entonces, sí es muy importante en esa fase de evaluación poderla desarrollar. ¿De acuerdo? Bueno, y creo que hoy vamos a alcanzar. Si tienen algo que decirme, me van contando, no hay ningún lío. Bueno, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Es que tú decías que ahora que eras del CESA. CESA es de nuestra comunidad de ICESI. Sí, estamos muy ligados. Paréntesis ahí. Cuando tú hablas del prototipo, yo muchas veces llevo a mis estudiantes a que vayan Chartam, ¿sí? Porque se Sí, trata de que expliquen su idea, problema de emprendimiento que tienen, pero no me genere un pitch en donde usted se va a poner a leer lo que tiene en un Word o en unas diapositivas. Entonces allá lo llevo yo. Yo les digo, donde usted me haga eso, estamos perdiendo el tiempo. Yo no quiero ver eso. Vaya y haga eso allá en las asignaturas que tiene de gerencia estratégica, mercadeo. Pero aquí en innovación y yo soy muy duro en esa parte, innovación y creatividad, a mí no me venga a hacer eso. Aquí párese a ver el programa de Shark Tank y les pongo como 5 comerciales de Shark Tank que están colgados todos en YouTube. Digo, si ven a esa niña de 13 años, si ven a ese joven de 15 años y 17, sacó en algún momento una hoja para explicarle a los tiburones en qué consistía su idea de emprendimiento. Ese es el punto y eso es lo que yo quiero en la sustentación. Eso es lo que quiero ver en el link que usted me va a subir. Y ahora el prototipo. Hombre, yo a veces tengo que generar hasta el prototipo que se me viene a mí a la cabeza. Le digo, no, es que el prototipo es suyo. Eso está en su cabeza. Es usted el que tiene que crearlo. Es el que usted tiene que mm, ver cómo lo va a hacer para que yo se lo entienda o cualquiera se lo entienda. ¿Sí? Entonces es ahí donde yo veo la dificultad muchas veces de que ellos lo desarrollen, lo ejerciten, qué sé yo. Antes no era así. Yo tengo mis años, señora profesora,